a nombrar a la Corte Suprema. Se creó pues un nuevo proceso en el cual pues vienen unas listas, nominaciones, una junta nominadora, un proceso largo. Sí, y si bien es cierto, un avance, el resultado se ve igual, que siempre termina siendo de manera política la escogencia y incluso se reparten 6 y 6, o perdón, 7 y 7 y el presidente del gobierno en turno. Entonces ven que estos procesos de una u otra forma siempre termina politizando, es el principal problema. También por eso me parece que también no es el tiempo para este juicio político. Pero ¿cuál es su valoración, licenciado? Y también nos mencionaba muchas instituciones, la licenciada Doris, el Tribunal Supremo, el Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción. Bueno, en fin, hay muchísimas instituciones, pero no vemos que dan resultados. Hay instituciones, pero parece que fueran elefantes blancos. No, yo coincido totalmente con Doris. Mire, el legislador debe ver no solo el momento que está viviendo, sino que debe percibir qué es lo que va a pasar a mediano y largo plazo. O sea, un legislador no legisla para hoy, no legisla para las personas que están en este momento en las posiciones políticas, no legisla para coyunturas, no legisla para intereses momentáneos, sino que legisla para la conducción del país a través de los años. Y ojalá que una ley estuviera permanente, que nunca tuviera que ser derogada. Pero aquí hacemos leyes, fíjense que aquí se han derogado. Las hacemos hoy, mañana ya las están derogando. Doris, hubo un momento... Y este Congreso ha dado clases de eso. Fíjense que hubo un momento en que se derogó una ley, en este momento no recuerdo cuál fue, que no había sido publicada en la Gaceta. No era ley todavía y el Congreso ya estaba derogándola, entonces hubo que inventarse cuál es el procedimiento que hay que hacer. Miren ustedes, por ejemplo, cómo se abusa en los últimos tiempos. Hubo un periodo de tranquilidad, pero vi un par de ocasiones que se abusa de la fe de rata. El Congreso diciendo que hay una fe de rata. ¿Cómo es posible si lo que va a la Gaceta se supone que va totalmente depurado? Y que hay responsables de que el texto sea fiel reflejo de lo que se decidió y se aprobó en la Asamblea. Entonces, ¿qué ocurre con el juicio político? Yo estoy de acuerdo en que la Constitución en este momento y la legislación hondureña tiene todas las trampas, tiene todos los mecanismos. Pero mire usted lo que acontece con el Instituto de la Transparencia. ¿Cuánto hace que está los miembros reclamando que ciertas instituciones no son transparentes y que no transmiten la información adecuada y que no tienen actualizada y en las páginas no traen? Y mire usted que no les paran bola, sencillamente los oyen como oír llover. Bueno, lo mismo ocurre con la declaración jurada de bienes. Correcto. Que hay que hacer al Tribunal Superior de Cuentas. Ahí mismo se establece cuáles son las acciones, entonces le sale más barato pagar 5,000 lempiras de multa que hacer la declaración jurada de bienes, cuando deberían. Bueno, y también la ley les da la facultad, ¿te acordás que nosotros trabajamos en ese dictamen? De que puedan ser inmediatamente suspendidos del cargo y que no se les pague su salario, a ver si no van a presentar su declaración jurada. Correcto. Para el caso, pero de nada sirve. Pues, para el caso, el licenciado Doris el día de hoy va a presentar su rendición de cuentas. Sí, yo siempre he tenido esa práctica. Y hacerlo solo prácticamente, no, ella lo hace. Lo hacemos ahorita semestralmente. Ahorita lo estamos haciendo semestralmente, aunque la ley de municipalidades es clara. Mira, si hay ley que tiene mecanismos de participación y de control ciudadano, es la ley de municipalidades. Ahí se establece que una vez al año las corporaciones municipales deben rendir sus informes en cabildo abierto. Dime tú cuándo aquí ha habido un cabildo abierto para dar un informe de la gestión de la corporación municipal, y ahí entramos todos en responsabilidad. Ahora otra cosa, se haga o no se haga, da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción, ni nada. Entonces, bueno, ahí nadie, o sea, eso de rendir cuentas, eso, la gente se ríe y dice, no, y eso no, dice, ¿y eso para qué? Y cuando es una de las principales formas en que la ciudadanía puede darse cuenta cuánto es lo que está manejando uno y en qué lo está utilizando, ¿verdad? Sin embargo, nadie, ni la misma MON, la misma MON solo se preocupa que no les han pasado el 6% o el 8%, no sé cuánto es ahora, pero yo nunca he oído que la MON haga una campaña para exigir que
sus alcaldes y sus corporaciones, porque la autoridad, creo que solo hay como 3 o 4 municipios aquí que hacen esa rendición de cuentas, y es obligatoria según la ley, es obligatorio presentar liquidaciones mensuales. Pero no solo los números, sino que acompañado también de los resultados que se han obtenido. Pero aquí nadie hace eso, y lo más preocupante es que no hay quien lo sancione. Es obligatorio que nos reunamos 2 veces al mes, y ni eso hacemos. Y voy a hacer una puntadita más a lo que está diciendo ahora. Es triste lo que está diciendo Doris. No, pero es realidad. Porque la sociedad entera no le interesa. Le vale cachín. Mire usted la prensa que recoge en la calle todos los eventos que acontecen en el país. Mire cuando han sacado un detalle del informe de doña Doris en la alcaldía, ¿no? Yo he visto una foto donde ella está sentada en una mesita, que a veces tienen toldo para el sol, sí, en la cuestión pública, y entonces sacan la foto de doña Doris en la mesa. Pero la sustancia misma del informe a nadie le interesa. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando de combatir la corrupción si este es un pueblo, en primer lugar, un pueblo que no entiende lo que es la corrupción? Yo tuve y que la acepta. Que la promueve. Yo tuve esa experiencia en mis años de campañas, por ahí tratando de llevar también el evangelio político, de transmitirle a las personas por qué este país tiene que cambiar. ¿Por qué es que estamos como estamos? ¿Por qué se tiene que tener un cuidado extremo en la escogencia de los liderazgos y de los conductores del pueblo? Pero la gente no entiende qué es corrupción. Cuando usted le dice que en determinada institución pública se han robado 2.000 millones o 1.000 millones, o que hay proyectos por 800 millones que fueron gastados, derogados, pero que la obra no está hecha, la gente no lo entiende y cree que no le afecta. Como no me robaron, como no me vinieron a mí a extorsionar, la gente entiende la corrupción, ni siquiera la extorsión la está entendiendo como una forma de corrupción, ni siquiera es. Y esa le afecta en la bolsa, porque le afecta a sus intereses, al pequeño pulpero, al pequeño sastre, al del taller, al profesional, al residente de una zona que le están cobrando su impuesto de guerra. Pero el impuesto de guerra que cobra el funcionario público y el mismo gobierno cobra impuesto de guerra, ese no lo entendemos y lo aceptamos como que si fuera ni modo, ¿no? Sí. Una disposición divina y ahí vamos. Eso es complicadísimo y la sociedad lo acepta. En esa perspectiva también los órganos contralores no son respetados. Por ejemplo, a nosotros hace poco se nos presentó un informe, una auditoría de ingresos que hizo el Tribunal Superior de Cuentas. Imagínate tú que ni tan siquiera hubo quórum de parte de la corporación municipal. Solo fuimos 4 o 5 regidores de los 12 que forman la corporación municipal. Entonces, y los otros están ganando también. Todos estamos ganando lo mismo, todos recibimos un fondo rotatorio, todos recibimos un fondo para becas, todos. Y ni desde las más altas autoridades, ni de nosotros los regidores, solo fuimos 4 o 5. ¿Cuál es la valoración que hago yo de esto? Que los informes del Tribunal Superior de Cuentas no representan para ellos, no tienen ninguna importancia, ni representan ninguna preocupación. Sí. Aun cuando en ese informe te está diciendo que el nivel de gestión y de cumplimiento de metas es de 51.8%. O sea, yo digo, si a nivel de nosotros que somos electos por la voluntad popular no nos importa eso, entonces ¿qué podemos esperar de la ciudadanía? Pues claro. Si la ciudadanía de todas maneras está desinformada, porque lo que le llega en los periódicos, lo que le llega en los medios ya va clasificado. Son clasificados, y te lo digo yo con conocimiento de causa también y como testimonio. Muchos muchachos van a cubrirnos a nosotros los eventos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sacan ahí? Bueno, que las mujeres hacen piñatas, que las mujeres... Lo cual es bueno porque nosotros invertimos el dinero en eso, pero el fondo del asunto, el incumplimiento de la ley, la transgresión de principios fundamentales de administración y de principios jurídicos, así en confianza a Sotoboche me dicen ellos, mire, ese tema no lo podemos sacar, usted ya sabe por qué. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, no es que la gente no sabe, no es que la prensa no sabe, claro que sabe, pero
ahí hay un colador que es el que funciona, pues, y al final de cuentas la información que sale es la que representa el interés del medio o de quien paga los anuncios en el medio. Sí, y todo al final siempre se termina como argumentando que es una persecución política. Y, bueno, se dan muchas situaciones. El caso, por ejemplo, del narcotráfico. Un cierto candidato pues una vez denunció que muchos alcaldes estaban involucrados con el narcotráfico. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la famosa frase, pues que diga los nombres. Sabemos aquí que es lo que pasa en Honduras cuando uno dice nombres. Termina todo. Pero no me gusta que igual está dando ahora con un partido político. Se limitan a decir, diga los nombres, si sabe que presente pruebas, pero no se ve una iniciativa de decir, investiguemos, a ver si hay algo de cierto, y ir más allá. Pero solo se quedan, digan el nombre y no dice nada. Investigar de oficio, pero igual, o sea... Sí, no, y se puede investigar. Y bueno, y justamente ahora políticos cuestionan también indiferencia del Estado con las elecciones. Para el caso del precandidato presidencial liberal Mauricio Villeda, consideró como irresponsabilidad del gobierno no entregar a tiempo al Tribunal Supremo Electoral los fondos necesarios para financiar el proceso electoral. En algunos términos se pronunció el también aspirante presidencial Fernando Anduray, quien advirtió que podría generarse una crisis si al 15 de julio la Secretaría de Finanzas no hace los desembolsos respectivos tanto por el Tribunal Supremo Electoral como para el registro. Según lo han revelado funcionarios electorales, de 580 millones de lempiras aprobados, Finanzas solo ha desembolsado 25 millones a 13 días de las elecciones. Otros 25 han sido transferidos al Registro Nacional de las Personas, un total 231 millones aprobados. Y aquí vemos otro problema que vemos que pasa a través del Congreso. Se utilizan los presupuestos como un mecanismo quizá de presión política o qué sé yo, que se retienen los fondos y hasta cuando hay alguna coyuntura o algunas condiciones aprobadas se desembolsan. Ahora está pasando con el tema electoral. ¿Preocupa esta situación de que ponga una crisis electoral como lo prevé Mauricio Villeda o Fernando Anduray si no se desembolsa esto? Yo creo que la presión debe hacerse sobre el gobierno central. Recordemos que esta misma situación la estuvimos viviendo en el último año 2008-2009. 2008-2009 con el presidente Zelaya, que se renegó, y él se negó abiertamente, pues, o sea, él en un par de oportunidades prácticamente le dijo al tribunal que caminara solo. No tenía ningún interés en las elecciones porque había otra tela de juicio detrás de todas esas intenciones, había un propósito. En este momento uno tiene dudas si en realidad es que la situación del Estado, como yo pienso que está en situaciones calamitosas, las finanzas públicas están seriamente dañadas, colapsadas, y no es porque la gente no esté tributando, fíjense bien. Porque aquí se ha agarrado el estribillo de que hay empresarios que están evadiendo el fisco y que están defraudando el fisco. Mire, si estuviéramos en una economía sana, si esta economía estuviera generando ingresos fiscales para el Estado, si los empresarios cumplieran con sus responsabilidades, estoy hablando de los empresarios en general, si los ciudadanos enteros estuvieran cumpliendo, pero si el gobierno no ejerce una disciplina en el gasto público, independientemente que la economía esté buena, independientemente que toda la gente cumpla con sus obligaciones tributarias, el Estado no va a tener recursos. Porque crece la burocracia. Obviamente, es que es un, ¿cómo le digo yo? Es un absorbente, es una esponja que se traga todos los recursos. Mire, es terrible cuando uno ve cifras y le dicen que en X institución, como en salud, por ejemplo, como la misma educación, el 75, el 80% del presupuesto asignado se ve en salarios. ¿Y dónde está la inversión entonces? Si nosotros en salud dedicamos el 70 y pico % del presupuesto en los salarios, ¿con qué compramos medicinas? ¿Con qué se compra combustible para las ambulancias? ¿Con qué se compran ambulancias? ¿Con qué se compra equipo? ¿Con qué se sustituye el equipo que necesita una máquina de rayos X cuando ya está
agotada el componente ese que tiene rayos X y está agotado, póngale usted con que se repone. Pasa el linfa y otras. Entonces el problema es que nuestros funcionarios públicos, nuestro sector político ha pensado que el bienestar se lleva o se transmite manteniendo callada a la gente que vocifera y que protesta. ¿Cómo se calla? Dándole una chamba. Sí. Entonces, el activismo, ¿cómo se mantiene relajado? Empleando a medio mundo. Y como no hay manera de poder votar a los que puso el régimen anterior, porque el problema es que esa gente ya después de 3, 4 años se metieron en los sindicatos, incluso algunos se convirtieron en líderes sindicales, adquirieron derechos, entonces cuando viene un gobierno no tiene plata para prestaciones. Entonces, ¿qué hace? Se ingenia de dónde, le quita las medicinas, le quita a las carreteras, le quita para darle el salario. En vez de estimular, cuando yo oigo a los candidatos decir, vamos a generar empleo, ¿cómo? ¿De dónde? Si el Estado no es empleador. El Estado lo que tiene que hacer es crear las condiciones adecuadas para que la persona que puede acceder a un crédito bancario saque 50, 100 mil pesitos y ponga una pulpería y emplee 1 o 2 personas. O que el sastre pueda montar su taller, o que la joven estilista pueda comprar el equipo para poner su salón de belleza. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de la República, estimular al sector privado, en general al pueblo, para que pueda tener actividades generadoras de empleo, generadoras de riqueza. Y vemos que no se generan las condiciones, y cuando vemos que el Estado, mantener al Estado representa el 40% del Producto Interno Bruto, es decir que cada 10 lempiras que tiene el Estado, 4 lempiras son para pagar a mantener al gobierno. Entonces vemos que es muy complicado. Países como Chile, vino aquí el ministro de Finanzas, dice debe haber es demasiado lo que se gasta el Estado en Honduras, lo que representa. Debe de haber un gobierno más pequeño y más efectivo. Vemos, licenciado Doris, hay cantidad de acuerdos que se firman, pactos, mesas que platican y solo se queda en eso, acuerdos, pactos, firmas, pero es que como dice la palabra de Dios, vino nuevo en odres viejos. O sea, yo como tengo una formación cristiana bastante fuerte, podría decir, pienso que la buena conducta, el buen comportamiento de las personas no es porque una ley te lo diga o una ley no te lo diga, es por tu propia convicción personal, es por tus propios valores, cosa que se ha perdido terriblemente en la sociedad hondureña. O sea, prácticamente nosotros los valores como el trabajo, como la honradez, como la disciplina, como el servir a los demás con interés, con alegría, todo eso se ha perdido. Vos llegas a una oficina del Estado, por ejemplo, y a mí me ha tocado, y uno que se supone que es conocido, ¿va? Y uno llega, buenos días, ni lo vuelven a ver, están limpiando las uñas, están comiendo tamal. Entonces, encima del escritorio a las 11 de la mañana. Hoy viernes, entonces definitivamente desde allí uno siente que aquel funcionario público con quien menos está comprometido es con la ciudadanía, que es la que le paga a él, porque ese dinero no es un dinero que sale de la bolsa ni del presidente de la República, ni del presidente del Congreso, sino que es un dinero que se obtiene con los impuestos y con el trabajo que todos realizamos. Entonces hay una pérdida de valores realmente alarmante y que se da desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos, hasta cuando le vas a echar gasolina al carro, hasta... Entonces definitivamente yo siento que sí, nosotros necesitamos una conversión, como decía San Pablo, pero una conversión de verdad, no es cambiando la Constitución. Vos podés cambiar la Constitución, pero al final de cuentas el remedio va a ser peor que la enfermedad, bueno, como lo que nos pasaba a nosotros mismos en el Congreso, ¿verdad? Imagínate que cuando se aprobó la ley del Tribunal Superior de Cuentas, supuestamente para combatir la corrupción, más bien se disminuyó el periodo para poder enjuiciar a un funcionario público, de 10 años a 5 años. Bueno, Toribio Aguilera te puede dar el testimonio de todo lo que nos pasó a nosotros, con esa ley que al final la dejaron con unas trampitas ahí que por eso es que nadie le para bola y al final yo pienso que
Por ejemplo, de esta Daisy Ancheta, yo la oigo, que ella incluso dice, voy a agarrar mi cartera y me voy para mi casa. ¿Por qué razón? Porque ella misma siente que a veces se hacen un esfuerzo, pero que los demás organismos no operan y que los demás organismos más bien le ponen trabas, ¿verdad?, para que pueda funcionar. Entonces es un círculo vicioso bastante grave y bastante preocupante el que ocurre en nuestro país. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa, pero me gustaría conocer las conclusiones de cada uno de ustedes en el sentido de, estamos en un año electoral y por ello se empiezan a retomar diversos temas legislativos para el caso, reformas constitucionales, leyes nuevas, y vemos este trabajo que se está haciendo, que para algunos puede ser positivo si se desliga de la política, y para otros pues prácticamente solo es para levantar imágenes. ¿Cómo considera que vaya a transcurrir este año en este aspecto? Que son muchos temas. Usted lo mencionó, que también puede ser distractores para distraer al país de los verdaderos problemas, como ejemplo el de salud, por ejemplo, el de educación y la economía, que realmente el país, el gobierno se está centrando de buscar recursos de donde sea, y solo el tema de seguridad y económico prácticamente son los prioritarios actualmente para el gobierno. Bueno, son prioritarios, pero no se ven los resultados, eso es lo más grave, pues. Y cuando yo escucho, por ejemplo, al ministro de Finanzas decir que van a ver cómo compensan 12.000 millones en bonos y todo eso, te está diciendo que se va a hacer un aumento de la deuda interna exagerado, pues. Entonces, bueno, no estoy muy optimista, aunque últimamente estoy leyendo un libro que me dice que uno tiene que ser positivo y que tiene que ver los problemas como un reto, pero definitivamente sí, yo siento que cada día vamos cayendo en una situación donde el país se está volviendo cada vez más vulnerable no solamente en materia económica, sino en materia política. Esta forma como se están escogiendo los candidatos, inclusive estaba viendo por ahí que el 17 tienen que presentar las planillas y que todavía los líderes no han decidido qué puesto le van a dar a cada quien. O sea, para mí eso también es un deterioro bastante fuerte de la política, de la verdadera participación que deberían de tener por lo menos los candidatos, no digamos la ciudadanía. Entonces sí estoy bastante preocupada porque veo también que se gastan cantidades millonarias en publicidad y que eso nunca se sabe de dónde sale ese dinero. Sí. Y son cantidades millonarias. Bueno, nosotros que hemos andado con Olban, yo nunca he podido pagar un anuncio que cueste 30.000 lempiras los 30 segundos. Y que se repita 10, 15, 20 veces. 10, 15, 20 veces. Entonces yo digo, ¿cómo hace esta gente para sacar tanto dinero? Y el Tribunal Superior Supremo Electoral, ahí también la ley dice que todos los partidos tienen que... Pero al final de cuentas, unos lo hacen, bueno, por ejemplo, el caso del Pino, yo he visto que lo ha hecho, otros no lo hacen, pero da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Pero debe ser igualitario para todos. No, al final también nos investiga y realmente ese informe que se presentó es real y de dónde se obtienen las cantidades millonarias que yo creo que si las sumáramos, todo lo que se está gastando en estas campañas, ya tuviéramos resuelto el problema de educación y de salud. Ah, sí. Iniciada su conclusión. Bueno, muchas gracias, Manu, por habernos invitado y gracias por haber compartido con Doris. Siempre es un placer compartir con Doris. Yo creo que Doris es una de las ciudadanas en el país que ha demostrado durante tantos años una carrera política transparente. Por eso no necesita publicidad. No necesita publicidad. Ese trabajo habla por sí sola. Es una mujer que la debería ambicionar cualquier partido para llevarla a donde sea, hasta la presidencia de la República. Yo quiero decirles que a mí lo que me preocupa es que hemos entrado en una especie de vacío. O sea, la conducción política del país, inclusive la conducción dentro de los partidos, todo lo que gira alrededor de lo político, se ha metido como una cápsula hermética, está ahí encerrada y no está escuchando lo que está pasando afuera. No está escuchando. Y se continúan cometiendo los errores que tanto se le criticaron al presidente Zelaya. Hay ciertos actos que se están cometiendo ahora que incluso superan
a los que se cometieron en el régimen anterior, y se supone que el régimen anterior, que al presidente Zelaya se le apartó del poder precisamente por esa cantidad de hierros. Pero ¿cómo vamos a justificar entonces esas acciones pasadas si ahora podría estarse cometiendo eso y más? Y sobre todo, tienen que entender las personas que están metidas, el Congreso, la conducción del Congreso, que es donde muchas veces se genera tanta perturbación y tanta ansiedad y tanta angustia con este montón de leyes que le golpean un día el lado derecho de la nuca, al otro día al lado izquierdo, atrás, adelante, al pueblo contribuyente, y no se sabe para dónde vamos. Que en la medida en que se genera zozobra en un país que está en harapos, que lo hemos tenido en harapos, y para meterme ahí, no ser soberbio, decir yo no tengo la culpa, pero nos vamos a meter ahí. Es un país que necesita el concurso de la inteligencia y sobre todo la honestidad de toda la conducción gremial. Hemos perdido la calidad, la estatura moral en las conducciones gremiales. Hemos hecho de la calle, la inteligencia se fue a la calle en vez de estar en mesas discutiendo formas de salir adelante. Entonces, me parece que si no hay un momento de reflexión, y yo pido al Creador que ilumine a esta gente, porque no hay manera, legalmente no se puede hacer, porque no hay forma, como dice, nadie para bola de nada y nadie está consciente de nada. Pero que este país no se puede llevar al punto final del despeñadero. 3, 4 pasos antes de llegar al borde, detengámonos. Y la responsabilidad de eso recae en los liderazgos. Recae, y si no usamos la palabra liderazgos, en los conductores, en los responsables. Si no, esto va a tronar, y no va a tronar de la manera en que algunos sectores dicen que va a haber una explosión social. No, eso no se va a dar. Es que el país va a colapsar, porque no va a tener recursos para nada, no va a haber manera de pagar absolutamente nada, y eso hay que evitarlo. Muchas gracias nuevamente, licenciado Doris. Siempre un placer y un honor tenerlos. Se nos ha agotado el tiempo. Rápidamente les recuerdo que este y los demás programas de Primer Plano los encuentras en la página de internet, en YouTube. Ahí está el archivo de todos los programas y puedes ver un poco el panorama del país.